Los logaritmos son un tipo de números que se inventan a principios del siglo XVII para poder operar con números muy grandes o muy pequeños. Se basan en trabajar con los exponentes y operar con los exponentes de las potencias en lugar de con el propio número, que tendría muchas cifras y haría muy complicado el cálculo. Bien, la definición de un logaritmo es la siguiente. El logaritmo en base b de un número a es otro número x que cumple que b elevado a x es igual a ese número a. Vamos a pensar en algunos ejemplos en concreto. Por ejemplo, 10.000, vamos a ver cuál sería el logaritmo en base 10 de 10.000. Para eso pensemos, 10.000 es una potencia de 10. Pues sí, es 10 elevado a 4. Por lo tanto, ¿cuál es el logaritmo en base 10 de 10.000? ¿Qué exponente hemos tenido que poner ahí? Un 4. ¿Vale? Y los logaritmos más utilizados son los logaritmos en base 10 o los logaritmos en base e, que son los logaritmos neperianos. Los logaritmos en base 10, que son los logaritmos decimales, en lugar de escribirlos así, los escribimos así, sin el 10 debajo. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Un decimal. 0,0000001. Eso es lo mismo que 10 elevado a menos 7. Por lo tanto, el logaritmo en base 10 de todo ese número es menos 7. Pero pensemos también en que se pueden calcular en otras bases distintas. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 32. ¿32 es una potencia de 2? Sí, de hecho es 2 elevado a 5. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 32 es 5. ¿Y el logaritmo en base 5 de 0,04? Pues nos vamos aparte y pensamos. 0,04, ¿cómo se obtiene? Pues se obtiene como 1 entre 25. ¿Y eso es una potencia de 5? Sí. 1 partido por 5 al cuadrado, es decir, 5 elevado a menos 2. Por lo tanto, el logaritmo en base 5 de 0,04 es menos 2. Esto sería cuando podemos calcular un logaritmo de forma directa, pero no siempre es así. Además, lo importante de los logaritmos es que hay una serie de propiedades que nos permiten hacer un montón de cosas con ellos. Vamos a verlas. Bien, las propiedades de los logaritmos serían las siguientes. En primer lugar, el logaritmo del producto de dos números sería la suma de los logaritmos de los dos números por separado. Igual que para el producto sería la suma de los logaritmos, para la división sería la resta de los logaritmos. Bien, la siguiente propiedad es muy útil porque es el logaritmo de una potencia. Nosotros lo que hacemos con el exponente es sacarlo fuera del logaritmo y dejarlo delante multiplicándolo. Vale, esta propiedad nos va a servir también para el logaritmo de una raíz, de un radical. Hay mucha gente que da la propiedad conjuntamente, como nosotros hemos hecho aquí, y hay otros que prefieren dejarla como una propiedad aparte. Pero yo no creo que tenga sentido que nos aprendamos una propiedad más. Ahora veremos cómo se hace. Bien, ahora el logaritmo en base a de cualquier número es 1. ¿Vale? A debe ser positivo, número real positivo. El logaritmo en cualquier base de 1 siempre es 0. Y por último, la propiedad del cambio de base. La propiedad del cambio de base te dice que el logaritmo en base a de x es lo mismo que el logaritmo de x entre el logaritmo de a, en cualquier base. Bien, ahora después veremos cómo se aplica, en dos ejemplos distintos. Bien, vamos a desarrollar algunas expresiones con logaritmos, ¿vale? Entonces vamos a intentar ese logaritmo de ahí separarlo lo máximo posible. En primer lugar, sería la suma de la resta de esos dos logaritmos. El logaritmo de 2xy menos el logaritmo de 3. Pero el logaritmo de 2 por x por y se podría separar en 3 logaritmos. Vale, vamos a hacerlo. Logaritmo de 2 más logaritmo de x más logaritmo de y menos el logaritmo de 3. Bien, pasamos al siguiente. Vemos que en esta tenemos una serie de logaritmos, una serie de números que se multiplican y en algunos casos hay un exponente.
Vale, pues entonces vamos a empezar separando entre logaritmos distintos y ahora esos exponentes que tenemos ahí señalados los sacamos fuera delante de cada uno de esos logaritmos multiplicando. Bien, el logaritmo de 2 por la raíz quinta de 7. Vamos a pensar que tenemos el logaritmo de 2 por un lado y el logaritmo de la raíz quinta de 7 por otro. Y ahora la raíz quinta de 7 la podemos expresar como 7 elevado a un quinto. Y entonces sería muy fácil de operar porque un quinto lo podemos poner fuera. Bien, delante del logaritmo de 7. Este es un caso igual que el de antes, pero un poquito más complicado porque tenemos más términos. Aquí, que nosotros sepamos todos los términos que hay en el numerador, se separan sumando, mientras que los términos que hay en el denominador se separan restando. ¿Vale? Ahí lo hemos separado. Y ahora vamos a sacar fuera de los exponentes ese logaritmo de x al cuadrado, lo ponemos como 2 logaritmos de x. Este logaritmo de la raíz cúbica de y al cuadrado lo ponemos como el logaritmo de y elevado a 2 tercios, y ese 2 tercios lo podemos poner delante. Y ahora el logaritmo de z elevado a un medio, lo podemos poner como un medio logaritmo de z. Bien. Cambio de base. Logaritmo en base 2 de 5 sería el logaritmo de 5 en cualquier base, menos el logaritmo de 2, perdón, entre el logaritmo de 2 en cualquier base. En la misma que consideramos el de arriba. Vamos después a un ejemplo más concreto. Bien. Hay veces que nos piden que hagamos esto que acabamos de hacer y otras veces nos piden que hagamos justo lo contrario. Nos dan la expresión desarrollada y tenemos que pasar a ponerla como un solo término, como un solo logaritmo. Este tipo de ejercicios, los dos, se aplican mucho en la resolución de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. ¿Vale? Pero otro tipo de ejercicio sería este. Cuando nos dicen cuál es el logaritmo de dos términos distintos, de dos números distintos, y nos piden que calculemos el logaritmo de otro número que podemos obtener como combinación de los anteriores. Por ejemplo, el logaritmo de 12. Nosotros sabemos que 12 es 2 al cuadrado por 3. Por lo tanto, nosotros podemos poner que eso es 2 logaritmos de 2 más el logaritmo de 3. Y ya simplemente sustituimos. Donde pone el logaritmo de 2 ponemos 0,301 y donde pone el logaritmo de 3 0,477. Y operamos. Vale. Siguiente. El logaritmo de 400 entre 3. Hay veces que nos van a poner potencias de 10 porque estamos trabajando en logaritmos en base 10. Y esas potencias de 10 sabemos directamente cuánto es su logaritmo, su valor. Entonces podemos separar como logaritmo de 4 más logaritmo de 100 menos logaritmo de 3. El logaritmo de 4 es el logaritmo de 2 al cuadrado. Y ese 2 podemos ponerlo delante. Y ahora, eso lo sabemos, el logaritmo de 100 es 2. Y el logaritmo de 3 también lo sabemos. Ya está, lo operamos y punto y final. Cambio de base. Estos ejercicios son muy útiles porque en muchas de nuestras calculadoras no tenemos logaritmos en cualquier base, solamente tenemos logaritmos en base 10 o logaritmos neperianos. Pero habitualmente no tenemos otro logaritmo. Y si nos preguntan eso, pues nosotros vamos a poner, como en el ejercicio teníamos logaritmos en base 10, vamos a poner logaritmo en base 10 de 27 en el numerador y logaritmo en base 10 de 2 en el denominador. Y ahora el 27 es 3 al cubo, con lo cual yo puedo sacar ese 3 fuera, delante del logaritmo de 3 y operar.